Aleluya. Aleluya. Buenos días, iglesia. Buenos días y vence hoy. Vence mañana y vence siempre. ¿Estás venciendo? Pregunta a tu vecino, ¿estás venciendo? ¿Qué estás diciendo? Sí, estás venciendo en el nombre de Jesús. Puedes sentarte. Aleluya. Espectadores de todo el mundo, te damos la bienvenida a este servicio maravilloso y te saludamos. Buenos días, vence hoy. Aleluya. Es tiempo para la palabra de Dios. ¿Estás listo para la palabra de Dios? Por favor, abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón a su fe, a su espíritu. Aleluya. El Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. Junto a sus aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosante. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y siempre y siempre. Amén. Cuando llego al lugar de ciertamente, todo el mundo responde. Pero ese es el lugar al que estamos tan acostumbrados. Podemos repetir el lugar, ciertamente. Amén. Podemos repetir este lugar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Lo siguiente que es. Amén. La pregunta es esta. ¿Tú crees? Pregunta a tu vecino, ¿crees? El hecho de que digas eso o lo confieses no significa que lo creas. Pregunta a tu vecino de nuevo, ¿crees? Gracias, Jesús. El mensaje de hoy se titula ¿Crees? Aleluya. Y nuestro texto de referencia será tomado del libro de Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Este es un lugar al que estamos muy acostumbrados. Muy acostumbrados. Es familiar. Pero hay algo de lo que tenemos que tomar nota. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Quién es ese? Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Toma nota aquí de algo. Porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es sorprendente cuántas personas vienen a Dios sin creer. No es suficiente venir a Dios. Debemos, ¿qué? Debemos creer. Muchas personas vienen a Dios esperando, soñando, especulando. Pero la Biblia aquí dice, en el versículo 6b, dice, el que viene debe creer. La pregunta es, ¿por qué debemos creer? Uno, porque creer honra a Dios. Repite, creer honra a Dios. Creer en Dios le honra. Si no crees en Él, no le honras. El que viene a Él debe creer. 2. Porque es un mandamiento innegociable de Jesús a creer. Un mandamiento innegociable. Un mandamiento de Jesús para creer. Jesús nos ordena creer porque todas las cosas son posibles al que cree. Hay muchos derechos y privilegios en Cristo Jesús. Y Jesús quiere que tengamos acceso a ellos, pero debemos creer. Debes creer. Eso es lo que Marcos dice. Marcos 9:23 dice, al que cree todo le es posible. La pregunta es, ¿crees? ¿Estás aquí hoy? ¿Crees? ¿O estás aquí soñando, esperando? ¿Crees? Pueblo de Dios, debemos ser conscientes de este hecho, de que debemos creer. Si podemos, todas las cosas son posibles. Dile a tu vecino, debes estar despierto a este hecho, de que crees. Si puedes, todas las cosas son posibles. Pueblo de Dios, creer es nuestra conexión. Cuando crees, te conectas al reino celestial. Cuando crees, te conectas a todas las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios están disponibles al que cree. Están disponibles al que cree. No podemos tener acceso a todas las bendiciones de Dios sin creer. En otras palabras, si no crees, no puedes tener acceso a todas las bendiciones de Dios. Si no crees, incluso cuando la bendición está alrededor, si no crees, no puedes tener acceso a ella. No puedes tener acceso a ella. Debes creer. Jesucristo ha hecho todo por nosotros.
Todo lo que tenemos que hacer es creer. Él ha hecho todo. Nada ha quedado sin hacer. Solo tenemos que creer. Pueblo de Dios, mucho se promete a nuestra fe. Mucho se promete, lo que tenemos que hacer es creer. ¿Cuáles son estas promesas? Crees y recibes. Si no crees, no recibes. El instante en el que crees es tuyo. El instante en que crees, tienes. Creer es poseer. Creer es poseer. Pueblo de Dios, estas no son meras palabras. Es cierto. Es cierto. ¿Creer es qué? Es poseer. Es poseer. El instante en el que crees, te vuelves un poseedor de la naturaleza del Padre. La pregunta es, ¿crees? Te lo he dicho al principio. El hecho de que confieses no significa que creas. Las personas confiesan en el nombre de Jesús, pero no creen en el nombre de Jesús. ¿Crees? Incluso el hecho de salvación requiere que creamos. Como Romanos 10, versículo del 6 al 10. Cristo creyó y recibió la salvación. Es solo por creer que somos hechos justos por Dios. Dile a tu vecino, es solo creer que eres hecho justo por Dios. Así que la salvación no es todo, o no es para aquellos que confiesan, sino para aquellos que creen. La justicia no es para aquellos que confiesan, sino para aquellos que creen. La Biblia dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Tú crees? Cuando decimos creer, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer su palabra. Gracias, Señor. Tenemos que creer sus promesas. Creer a Dios es creer su palabra. Y también creer su palabra es creer sus promesas. Creer sus promesas. ¿Crees a Dios? ¿Crees su palabra? ¿Crees en las promesas de Dios para tu vida? ¿Crees? Está la palabra de Dios en tu corazón, porque se necesita el corazón para creer, no la boca. ¿Crees? Te lo he dicho, creer a Dios es creer su palabra. Y creer su palabra es creer sus promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están solo registradas en su palabra. Y nuestra creencia en Dios o en Cristo no es real sin la palabra de Dios o sus promesas. No es real. No es real. Tenemos que creer a Dios, tenemos que creer su palabra, tenemos que creer sus promesas para nuestras vidas. Muchos dicen creer en Dios, pero no creen en su palabra. Muchos dicen creer en Dios, pero no creen su palabra. No puedes decir que crees en Dios si no crees en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Dios no hace nada sin su palabra. No hace nada sin su palabra. Cuando creemos a Dios, creemos su palabra. Cuando dudamos de Dios, dudamos de su palabra.
¿Ves? Cuando dudamos del Padre Celestial, estamos dudando de su palabra. Cuando dudamos de su palabra, es porque creemos en otra cosa que es contraria a la palabra. Háblame. Cuando crees a Dios, crees su palabra. Cuando dudas de Dios, dudas de su palabra. Cuando dudas de su palabra es porque crees en otra cosa contraria a la palabra. Es tan patético, tan doloroso, que muchos creyentes han perdido la confianza en la palabra de Dios hoy. Han perdido la confianza en la palabra de Dios. Su confianza está en otro sitio por la situación que les rodea. Muchos se mueven del pilar aposta, buscando ayuda fuera de Dios, fuera de la iglesia. La creencia de muchos está ahora en la ciencia, en trabajos, en organizaciones, las armas de la carne. Y esto ha destruido sus vidas de oración. ¿Por qué su fe o su creencia no está más en la palabra? No oran porque no creen. La pregunta es, ¿crees? Muchos ahora están controlados por la situación a su alrededor, lo que ven, lo que oyen, y no por lo que Dios dice. Pueblo de Dios, debemos creer y descansar incondicionalmente y absolutamente sobre la palabra de Dios. No importan los signos negativos de nuestro presente. Debemos creer y descansar incondicional y absolutamente sobre la palabra de Dios. No importan los signos negativos que están, ¿qué? No puedo oírte. Están presentes. Debemos. Muchos están soñando, pensando en sus creencias. ¿Cómo puedes saber que has creído? Vamos a probarnos. Pregunta a tu vecino, ¿cómo puedes saber que has creído? Cuando crees, habrá paz en tu interior y gozo en tu corazón. Cuando crees, ¿habrá qué? Mi mentor, el profeta T.B. Joshua, dice, cuando creemos verdaderamente, nuestro corazón estará en paz. ¿Está en paz tu corazón? El que cree está en paz. El que cree no se preocupa más. Eso es lo que Hebreos 3, versículo 4 dice. Examínate. ¿Estás en paz? Nuestro indicador. ¿Estás en paz? ¿Estás tranquilo internamente? ¿O estás muy preocupado? Esta paz de la que hablamos no es algo pretencioso. Es natural. Es genuino. Es una paz genuina. No es actuar como si nada hubiera pasado. Las cosas pasan, pero aún así estás en paz. Porque sabes que papá está en el trono trabajando en la respuesta.
Sí, las cosas están pasando de forma extraña. Las cosas no son como las planeaste. Pero en lugar de evidencias negativas de los sentidos, sigues en paz. Y las personas preguntan, ¿no te inquietas? Escucha esto. Preocuparse no es un verdadero signo de inquietud. Que estés preocupado por algo no significa que tengas inquietud. La preocupación interfiere con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando estás preocupado no puedes orar. Si oras, oras para ti mismo. Esta paz de la que hablamos es genuina, es real, es natural, es real. Por eso te preguntamos, ¿crees? Imagina que dices que crees y que estás aquí. Y estás esperando que la mujer de Dios venga y ore por ti y sigues preocupado. ¿Voy a recibir hoy? Eso significa que no crees. Háblame. Si crees, estarás feliz, sabiendo que hoy es mi día. Si crees, incluso antes de que la mujer de Dios venga a tu lado, ya estás dando tu testimonio. Porque tu corazón está en paz. Crees a Dios y Él ha dicho que serás sanado, sin dudarlo. Pero si tu corazón está dudando, preocupado, sin descanso, moviéndose de arriba abajo, muestra que aún no has creído y solo estabas soñando. ¿Crees? Ahora que estás sentado, ¿crees? ¿Crees? Muchos de nosotros somos muy buenos en oración. Podemos orar muy bien, orando 24/7. Pero ¿qué es que la oración sin creer? Por ejemplo, si oras sobre un asunto o un tema que preocupa a tu mente, que molesta a tu familia, y después de la oración sigues preocupado, significa que nunca creíste. Se lo has entregado a Dios. ¿Por qué no vas a dormir sabiendo que Dios está trabajando en la solución? Muchos de nosotros pensamos que creemos que mientras estamos durmiendo, ¿crees? Creer demanda acción. Va con actitud. Déjame darte un buen ejemplo. Aquí hay alguien que ha venido delante del Señor sin creer. Padre, en el nombre de Jesús, pido por tu misericordia, pido por progreso, pido por sanidad. Mis piernas, siento mucho dolor, sáname. En el nombre de Jesús, amén. Después de la oración dice, ¿me sanará Dios? Eso es fe. Mientras que la otra persona dice, Padre, te agradezco por tu palabra dice que por tus llagas soy sanado. Soy sanado, gracias por sanarme. Gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Incluso cuando el dolor sigue presente, ya dicen, gracias Señor, soy sanado. Esa actitud, ciertamente, verá un gran cambio. Si después de orar sigues quejándote, nunca creíste, incluso si las señales siguen ahí, ve a agradecer a Dios porque está trabajando en la solución. Muchos están soñando y piensan que creen. Pregunta a tu vecino, ¿realmente crees? ¿Cuál es la respuesta? Oh. No solo eres lo que dices, sino lo que haces. No eres lo que dices, eres lo que haces. Pueblo de Dios, orar por cualquier asunto o tema debe ser seguido por una actitud de confianza completa de que Él está trabajando en la solución. ¿Qué significa eso?
Significa que nuestra actitud después de la oración importa. ¿Tu actitud después de qué? Importa. No es solo orar. Si le entregas un cierto asunto a Dios, tu actitud sobre ese asunto ciertamente verá un gran cambio. ¿Cuál es esa actitud? Actitud positiva. Actitud positiva. Gracias, Señor. Vamos a tomar, por ejemplo, un granjero. Cuando un granjero pone la semilla en el suelo, él cree que va a crecer. No es molestado. No se perturba. No está sin descanso. Lo ha establecido en su corazón y se va a dormir. Un granjero no cava cada día para ver cómo está creciendo y cómo le va. Cree que está bien y establecido. Un granjero, un granjero. Eso es un granjero para ti. Después de plantar la semilla, se va a dormir. ¡Qué fe! Granjeros, maravilloso. Bien hecho. El granjero no la ha visto crecer, pero cree que está creciendo. Quizás tú has orado y no ves la cosa por lo que has orado. Mira, tu sanidad está pasando, tú solo necesitas creer. Solo necesitas creer. Solo necesitas creer. Si un granjero puede tener fe en la naturaleza sin una promesa definitiva, nosotros cristianos debemos tener fe, confianza en el Dios de la naturaleza. ¿Crees? Mira el mundo hoy. El mundo dice, ver, el creer, háblame. Si no lo veo, no lo creo. Se dice habitualmente que ver es creer. Pero la palabra de Dios, la Biblia, cambia el orden. Aleluya. Cambia el orden. Primero debes creer. Luego verás. Si tú pides ver antes de creer, serás atrapado por el diablo. Robarás tu sanidad. Robarás tus propiedades. Robará todo sobre ti. Mira el caso de Lázaro y Jesús en Juan 11, versículo 14. Si crees, verás la gloria y la bondad de Dios. Si crees. Si no puedes creer, no puedes ver la sanidad, liberación, prosperidad, bendición y progreso y la salvación de Dios. Si no puedes creer, no las verás. Si no puedes creer, desesperas. Y lo que nos quita el desesperar no es lo que vemos, es lo que creemos. Las cosas pueden no ir bien, pero tú crees en algo. Tú crees en la palabra. Crees a Dios. Que Dios Todopoderoso está trabajando en la salida. Lentamente, lentamente, lentamente. Seguro. Lento pero seguro. Está trabajando en la solución. ¿Cómo podemos creer? Te hemos dicho que tenemos que creer a Dios y a sus promesas. Creemos por el poder del Espíritu, por tomar la palabra de Dios al corazón y actuar sobre ella. Creer es formado y fortalecido por escuchar la palabra de Dios. Quiero decir, la verdad de la palabra de Dios. Como dice en Romanos 10:17. Eso es el desarrollo de la palabra de Dios en tu corazón. Da luz a la fe en tu corazón.
El desarrollo de la palabra de Dios en tu corazón da luz a la fe en tu corazón. El desarrollo de la palabra de Dios en tu corazón determina tu capacidad para creer. Cuanto más desarrollas la palabra de Dios en tu corazón, mayor capacidad para creer. Y tu capacidad para creer depende del ratio en el que alimentas tu alma con la palabra de Dios. Pueblo de Dios, solo tienes que creer. Cuando crees su palabra, posees lo que su palabra ha garantizado. Porque la palabra de Dios es muy pura. Tienes que creer. La palabra de Dios es estable, regular, es consistente. Es lo único que es consistente. La palabra de Dios. Deja que su palabra sea estable en tu corazón. Deja que su palabra sea consistente en tu corazón. Deja que su palabra establezca tu corazón. La Biblia dice en Salmos 119, versículo 89, Oh Señor, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Cuando la palabra de Dios permanece en tu corazón es el cielo. Me encanta esto. Dile a tu vecino, cuando la palabra de Dios permanece en tu corazón se convierte ¿en qué? Se convierte en el cielo. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 11, está escrito, quien cree en Él no será avergonzado. No serás avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No serás avergonzado. Dite a ti mismo, no seré avergonzado. En mi familia, no seré avergonzado. En mi lugar de trabajo, no seré avergonzado. Porque creo en Dios. Él me cuida. No se duerme, ni descansa. Dios bendiga su palabra.